bendecido martes, primera lección del primer trimestre del año. Perseguidos pero no olvidados. Y para este día, martes 30 de diciembre, el tema que nos corresponde se titula Pablo en Filipos. Inclinemos el rostro para tener palabra de oración. Padre bendito, te damos gracias porque tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias porque siempre están tus santos ángeles pendientes de nosotros para protegernos, para guiarnos, para consolarnos, para animarnos. Gracias por todos tus cuidados, Señor. Que la lección de este día sea de bendición para nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en una situación que nos sintamos angustiados, que nos sintamos perseguidos o atrapados? Pues déjame decirte que no estás solo. El Señor está siempre pendiente de todas nuestras ansiedades, de todas nuestras situaciones, y si estamos tomados de su mano, siempre habrá quien nos ayude a salir del problema. Y vemos aquí en la primera lección que se enfoca en Pablo. En este día nos toca evaluar el segundo viaje misionero de Pablo. Dice que en este segundo viaje misionero se les incorporó Timoteo, y el Espíritu Santo les impide ir donde ellos habían planificado ir, que era hacia Asia Menor. Entonces no realizaron el viaje. Sin embargo, en una visión nocturna, Pablo ve a un hombre que le suplicaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Esto está en Hechos 16:9. Así que tras esta visión, inmediatamente se dirigieron a un puerto marítimo más cercano para partir desde allí a Macedonia, donde dice que navegaron desde Troas a través del mar Egeo hasta Neápolis, en el continente europeo. Pero en lugar de predicar allí, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, estos que se les unieron a ellos en Troas, como indica el uso del plural vinimos en Hechos 16:11, se dirigieron a Filipos. En su actividad evangelizadora, Pablo siempre pensó estratégicamente. Filipos era la principal ciudad de la provincia de Macedonia, según nos dice Hechos 16:12. De hecho, era una de las más honradas del Imperio Romano, pues se le había concedido el estatus de Ius Italicum, que significa derecho italiano, el título más honroso que se le podía dar a una ciudad, porque los ciudadanos gozaban de privilegios como la exención de impuestos y pagos a capital, pero también todos los nacidos en esa ciudad inmediatamente pasaban a ser ciudadanos romanos. La gente que vivía en Filipos era gente con posibilidades económicas, eran gente influyente. Y bueno, ven allí una oportunidad para poder crear un grupo religioso del cual se pudiera financiar el evangelio hacia otras ciudades cercanas, como por ejemplo Anfípolis, Apolonia, Tesalónica y Berea. De hecho, cuando estudiamos la historia de Pablo, que sabemos que él antes era un romano que perseguía a los cristianos, pero que el Señor, al ver su ímpetu y su dedicación a lo que él creía, a sus convicciones, es llamado al servicio del Señor. Y todos conocemos la historia de Pablo, cómo fue transformado y cómo creyó en el Señor y luego se dedica a la predicación de los gentiles. Y para esa predicación de los gentiles, Pablo sacaba recursos propios, él hacía tiendas y las vendía. Y de eso mantenía el ministerio. Era un ministerio de sostén propio, digámoslo así, en esa época. Ahora, la lengua oficial de Filipos en el siglo I era el latín, pero la gente popular, la mayoría, hablaba en griego. Entonces, pues ellos dirigían la palabra en esos idiomas. Lucas describe cómo Pablo y su equipo se reunieron a orar junto al río, donde ahí sucede uno de los eventos que describe este día de Lidia. Lidia era una mujer de muchas posibilidades económicas y al oír la oración de Pablo junto al río se convierte ella y su familia. Lidia vendía tela de púrpura y en esa época se describe que la púrpura la extraían de los moluscos, de tal forma que tenían que recoger o cazar muchos moluscos para poder sacar la púrpura, la tinta y ponerla en las telas. La gente que
compraba esas telas era gente de posibilidades económicas porque la tela era cara. Y es así como Lidia decide apoyar el Evangelio y pues dedicar parte de sus ganancias en este apoyo. Vemos aquí también que las posibilidades económicas son necesarias para llevar el Evangelio. Se necesitan obreros principalmente, pero también se necesitan los recursos económicos para poder tener la logística de movilizar, de comprar, de llevar, y son importantes todas estas personas. Por eso es que cuando nosotros llevemos el Evangelio, no lo enfoquemos en un cierto grupo de personas, sino que todas las personas son necesarias en el cuerpo de Cristo, ya sea que tengan recursos o que no los tengan. Otro milagro que sucedió durante la estancia de Pablo en Filipos fue cuando él estaba preso, encarcelado, y había ahí el que cuidaba la cárcel, el que cuidaba a los presos. Y él veía cómo Pablo y sus amigos cantaban y se regocijaban aún estando en la cárcel. Sucede un terremoto y las puertas de la cárcel son abiertas y las cadenas con el cepo con el que estaban ellos es liberado. Y ellos no escapan. Y el que lo vigilaba decía, ¿qué va a ser de mí? Me van a matar porque se van a escapar. Pero ellos no escapan. Y al ver esto y ver cómo ellos tenían esa fe y ese entusiasmo de alabar al Señor, él y su familia también son convertidos al Señor. Vean aquí pues que Pablo no hace excepción de personas, no hace diferencias de estratos sociales porque tiene el mismo amor de llevar el Evangelio al vigilante de la cárcel como también a gente de posibilidades económicas como era Lidia. Y así debe ser también nuestra mentalidad. Llevar el Evangelio a toda persona que lo necesite y a toda persona que nos dé la apertura de compartírselo. Porque en el cuerpo de Cristo todos somos necesarios. Bendecido martes.